Modelado 3D de eje de revolución. Disponemos de un plano 2D a partir de un relevamiento dimensional de la pieza. Con este plano vamos a desarrollar el modelado 3D de este eje de revolución. Aquí podemos observar el resultado de este proceso de modelado, donde observamos que este eje de revolución es una pieza que se obtiene a través del proceso de torneado, ¿sí? El torneado es un proceso de mecanizado mediante el arranque de virut. Para ejecutar el modelado 3D de esta pieza, vamos a tomar nuestro plano de relevamiento y observamos cuáles son las dimensiones. La dimensión o longitud total del eje son 450 milímetros. Tenemos una primera sección cilíndrica de longitud 80 milímetros, luego el cilindro principal 300 milímetros de lado y del lado derecho 90 milímetros de longitud. Observamos que los diámetros indicados son diámetro 70 milímetros en la sección principal y diámetro 33 milímetros en la geometría cilíndrica del lado izquierdo y de la derecha. Para modelar nuestro eje de revolución, primero vamos a identificar cuál es el perfil característico de esta pieza. El perfil característico se compone de una serie de líneas horizontales y verticales croquizadas de manera tal que al girar alrededor de un eje se obtiene la geometría cilíndrica que caracteriza a esta pieza. Si observamos la vista de corte, vamos a decir que esta geometría característica es una recta que se corresponde al eje de la pieza, luego tenemos un segmento vertical, segmentos horizontales y verticales, hasta conformar una figura cerrada de revolución. Vamos a crear entonces, según esta descripción, un archivo de pieza nuevo, plano alzado. Voy a abrir un croquis, voy a tomar la herramienta línea y desde el origen voy a trazar un segmento horizontal. Aproximadamente muevo el cursor de manera horizontal. Si esto es correcto, aparece un cuadrado amarillo con una línea horizontal a la derecha del cursor. Eso me indica que se captura una relación horizontal de manera automática. Por ejemplo, en esa posición, o así, vemos que no aparece esa indicación de relación automática. En esa posición sí, y ahí mismo se captura la relación. Pico ahí, me muevo en vertical, ese icono o esa imagen amarilla con un segmento vertical me indica que ahora se captura una relación automática vertical. Pico, me muevo hacia la izquierda, segmento horizontal, vertical nuevamente, horizontal, vertical nuevamente, horizontal, hasta la vertical del origen, pico en el origen y ahí queda conformada la geometría cerrada. Le doy escape, voy a centrar la figura. Esta geometría, girando alrededor del eje horizontal, me va a producir la geometría sólida. Y vuelvo al plano de relevamiento, recordamos las medidas, vamos a acotar 80 milímetros, 300 y 90. Inteligente, acoto entre este segmento vertical y este. 80 milímetros. Este segmento lo puedo tocar directamente y te digo 300. Veamos cómo se desacomodó esta geometría, ¿sí? Yo le voy a dar escape para salir de cota
Y siempre que tenemos alguna geometría de color azul, ya sea una línea o algunos vértices, podemos arrastrar esta geometría, ¿sí? Porque el estado de esa geometría es insuficientemente definido. Entonces, todas esas entidades azules se pueden arrastrar para real. Tenemos así una figura que se asemeja a la forma que buscamos. Ahora sí, voy a acotar de nuevo entre este segmento vertical y este otro, 90 milímetros. Pasamos las medidas en el plano, dijimos que 70 milímetros es este diámetro y en ambos extremos es 33 milímetros. Para acotar diametral, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tocar esta línea de eje y le voy a decir que sea geometría constructiva. Eso transforma la línea estándar a una geometría constructiva. La utilidad es aplicar un atajo para hacer el acotado diametral. Si yo le digo cote inteligente, toco este segmento y toco esta línea constructiva de eje, aparece la cota. Si la fijo en esa posición, va a ser una cota diametral. Pero si me muevo del otro lado de la línea de eje, aparece la posición de la cota diametral. Voy a picar ahí y le voy a decir 33. De esta manera, esta geometría queda indicando con un diámetro de 33. Aunque parezca que esa cota está en el aire, en realidad está acotando respecto de ese eje. Voy a tocar esta geometría, toco el eje, si pico la cota ahí o si ubico ahí la cota es radial, si paso del otro lado es diametral, le voy a decir 70. Estos diámetros son iguales, lo que podemos hacer aquí es agregar una relación geométrica. Vamos a buscar en la barra croquis esta herramienta que se llama agregar relación. Y las relaciones geométricas son, como lo indica su denominación, distintas relaciones posibles entre entidades geométricas. Yo voy a tocar esta entidad línea y esta otra, y voy a elegir la relación adecuada para que resulten con el mismo diámetro. En este caso va a ser colineal, ¿sí? Esos dos segmentos que sean colineales. Le doy a aceptar. Observemos el color del croquis. Todas las entidades se ven de color negra y en la barra de estado, aquí abajo dice completamente definido. Eso significa que el croquis tiene todas las cotas y las relaciones geométricas necesarias para que sus entidades estén completamente definidas. O sea, al no haber ninguna entidad de color azul, nosotros no podemos arrastrar libremente. Todo está definido con dimensiones y relaciones geométricas. Una vez concluido el croquisado de la geometría característica, vamos a buscar en la barra de herramientas de operaciones, revolución de saliente base. La herramienta nos pide si queremos cerrar el croquis automáticamente. Hasta este momento decimos que el croquis no está completamente cerrado porque esa línea constructiva que oficia como eje no cierra de hecho o no genera una figura completa. Nosotros aquí le vamos a decir que sí, que se cierra automáticamente y lo que va a hacer es trazar una línea estándar sobre esa misma línea de eje. Seguido a eso, nos pone una vista trimétrica para que quede esta vista previa más claramente presentada de cuál es el resultado de la operación. El cuadro de diálogo para configurar la operación, selecciona de forma automática la línea de eje y nos propone 360 grados de revolución, que es lo habitual. Observamos de manera correcta la vista previa, entonces le vamos a dar OK a la operación.
Obtu- Obtuvimos así nuestro eje de revolución. Observamos en vista frontal, vista izquierda, vista isométrica. Vamos al plano y observamos detalles de la geometría. El radio de empalme entre los distintos diámetros es de 3 milímetros y tenemos una indicación de chaflán de 1 por 45. Volvemos a la pieza, eso lo vamos a agregar como operaciones sólidas. Esa geometría las obtenemos con la herramienta redondeo. Indicamos 3 milímetros de radio de redondeo y voy a tocar las aristas correspondientes. Esa arista y esta otra. Le damos a aceptar y ahora con la operación chaflán indicamos un chaflán de 1 por 45 grados, tocamos esta arista, esta, seleccionamos también esta arista y esta. Le damos a aceptar. En vista frontal podemos observar esas operaciones sólidas en el modelo y cómo aparecen listadas en el árbol de operaciones.